Bueno, la principal razón es la innovación docente, pero la innovación entendida como una nueva manera de hacer cosas bien. O sea, voy a intentar explicarme. Si yo utilizo una herramienta nueva, porque es innovación docente, cojo, por ejemplo, Booklab y digo, voy a utilizar Booklab en clase. Hay compañeros que me dicen, voy a aprender a utilizar Booklab en clase, a ver cómo... Y yo les digo, vale, pero tú hacías ya antes encuestas o hacías preguntas a los estudiantes y dicen, no, yo no lo he hecho nunca. Entonces no uses una herramienta nueva, ¿no? De lo que se trata es que si tú ya estás haciendo entrevistas o encuestas en clase y quieres hacerlas mejor, utilizas la herramienta. Y ese es un poco el motivo que me llevó a buscar nuevas formas de transmitir conocimiento a los alumnos, desde el punto de vista de la innovación docente. Lo más importante es que los estudiantes participan en su propio proceso educativo. Eso es lo que lo diferencia de otro tipo de cosas que son un poquito más unidireccionales. Les hace sentir un protagonismo y les hace sentir que son parte del proceso de aprendizaje, porque a su vez lo que graban en un podcast lo van a poder escuchar otros estudiantes de su curso y de los cursos siguientes. La práctica se basaba en una actividad que yo llamo Profesor por un día, que es que hay un estudiante o un grupito de 2 o 3 estudiantes que se preparan un tema del programa, de la asignatura, y lo explican a sus compañeros. Ellos en ediciones anteriores, en cursos anteriores, lo hacían normalmente mediante PowerPoint. Y alguno más creativo pues hacía un vídeo. Esto empezó en Derecho de la Comunicación, en Comunicación Audiovisual. Entonces, se trata de hacer exactamente lo mismo. Ellos preparan un tema muy tutorizado por el profesor, que estoy muy encima de ellos para que lo expliquen con una calidad técnica suficiente. Y en vez de explicarlo hablando de pie con un PowerPoint detrás, que a los alumnos les interesa, a sus compañeros, pero no es muy interactivo, no es muy divertido, pues lo que hacemos es llevar micrófonos y una mesita de grabación, la ponemos en una mesa en la tarima y ellos se convierten en los que explican esa materia de una forma a través de un diálogo, y los estudiantes, el resto de estudiantes, hacen como de público y aplauden mucho al final porque les gusta la práctica. Los temas los eligen ellos, son temas que encajen siempre en el programa, pero que a veces son temas pues, un poco diversos, pero como los eligen ellos siempre son temas interesantes. Pues lo que aportó es que de la parte que ellos explicaron a sus compañeros aprendieron mucho. Entonces, es posible que no se supieran muy bien todo el temario, pero ya habían hecho, digamos, un primer trabajo de investigación. Y luego otra cosa que les aporta es que ese trabajo, ese podcast, se sube al repositorio institucional de la biblioteca digital de nuestra universidad, de forma que cualquier persona tiene acceso. Y como los temas son de interés, porque son, si se puede hacer fotografías en la calle, si hay alguna regulación jurídica de la fotografía o no, qué hay que hacer si haces fotografía con modelos, que son las licencias Creative Commons, cómo se protege a los menores en las redes. Son temas que tienen un interés para la ciudadanía en general, ¿no? Y eso permite que ellos sean autores de su primer trabajo de investigación académica. Y luego les da mucho soporte para hacer luego el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de máster en su caso, o quien quiera apuntarse al doctorado. Yo esto lo hago por puro egoísmo. Todo esto de la innovación docente yo no lo hago pensando en los estudiantes, lo hago pensando en mí. Porque cuando llevas años explicando una misma materia con el mismo PowerPoint que va adquiriendo estratos geológicos, como si fuera la Atapuerca, ¿no? Porque cada año vas añadiendo algo, llega un momento que te aburres, llega un momento que te tienes un poco que reinventar. Yo lo he conseguido hacer a través del podcast, pero si me surge otra tecnología, otra idea, pues la voy a hacer también. Sí, me he equivocado muchas veces. La primera equivocación fue pensar que mis estudiantes eran consumidores de podcast, porque son ellos quienes me enseñaron esto.
un día lo dije en clase, oye, ¿os gustaría animaros a hacer un podcast? Yo dije, yo no he oído ninguno, no sé, sería una especie de experimento. Y me dijeron, pues profe, tienes que escuchar uno de The Wild Project. ¿Mm? Y me fui a casa, yo tenía un viaje tenía que conducir 4 horas, busqué el podcast, lo puse y resulta que el podcast duraba 4 horas y media. Con lo cual esa idea que me transmitían otros docentes de los chicos de hoy en día no se centran en nada, son la generación TikTok, si les dices un mensaje de más de 30 segundos no lo cogen, era mentira. Los estudiantes míos oían podcast habitualmente. Pero yo pensaba que lo iban a oír en el metro camino de su casa. Y entonces la duración de los podcasts pues la puse en unos 20 minutos, 15, 20 minutos. Y cuando hice una encuesta de seguimiento, porque cualquier actividad docente que tú hagas tienes que evaluarla, porque si no, no sabes el resultado que tiene. Cuando hice la encuesta de cómo usaban ellos el podcast, me di cuenta de que no lo usaban en el metro camino de su casa, que ellos sí, con el móvil iban haciendo otras cosas. Esa fue la primera equivocación que me llevó, bueno, pues a decir los podcasts que duren lo que tengan que durar. Algunos duran, ahora los más cortos duran 25, 30 minutos y los más largos 1 hora, 1 hora y cuarto. Tampoco más, porque aprendí que ellos lo pueden oír por trozos, pero no sé dónde. Y una segunda sorpresa que me llevé fue que yo creía que solo mis estudiantes eran mi público objetivo y resulta que me encuentro con que hay muchos, cuando hablo o salgo a dar cursos por ahí, me encuentro con que hay funcionarios que lo escuchan con mucho interés y lo siguen, con que hay curiosos que lo siguen, con que hay buenos amigos que tengo que también lo escuchan, ¿no? Pues la gente tiene un poco la sensación de que aprenden cosas que no sabían y tengo mucho público curioso y mucho público funcionario y también los estudiantes. Pero no son los estudiantes el 80% de mi público, es bastante menos. Pues yo inconveniente no le veo ninguno. No me he encontrado con ningún estudiante que me diga no lo quiero hacer. Para ellos es más cómodo estar sentados hablando a un micrófono que estar de pie mirando al público, que lo pasan un poquito peor. Y la ventaja es que soy yo el que se siente renovado, que soy yo el que por mi salud mental estoy haciendo algo que me saca de una rutina de 30 años de docencia y que me permite sentirme un poco activado y sobre todo compartiendo con ellos una actividad. Yo tengo una idea un poco que no es muy común. Yo el primer día de clase veo a mis estudiantes como mis compañeros de trabajo durante 4 o 5 meses. Y con los compañeros de trabajo hay que entenderse bien y llevarse bien. Y eso es lo que más me ha aportado esta práctica, que la recomiendo para cualquiera porque es muy barata de hacer. Puedes liarte a comprar micrófonos de alta gama y una mesa con efectos y todo lo que tú quieras, pero también lo puedes hacer con un móvil o con una grabadora de segunda mano baratita y unos micros y los propios estudiantes, sobre todo en algunas carreras, te van a ayudar en toda la parte técnica, te van a ayudar a editar sonido y a añadir un poco de creatividad, que es lo que hace que un podcast sea mejor que otro.